Hello, hello. Vamos a hacer la práctica número 2 de mecánica 2. Aquí estamos en la plataforma. Esta es la portada de la plataforma. Nos vamos al desarrollo. Vamos a hacer la práctica 2, energía potencial en un sistema de cuerpo resorte. Recuerden que aquí en la plataforma es donde deben de agregar su trabajo. Y aquí pues les doy una breve. Acuérdense que trabajamos con lo que es el Word. Entonces vamos a trabajar con el Word en esta ocasión. Recuerden que aquí tenemos lo que es la portada. Acuérdense de poner su unidad académica, el nombre del líder, el nombre de los integrantes en orden alfabético, por favor, el nombre de su instructor, que ustedes ya deben de saber. Zona regional, pues nosotros somos zona centro, Culiacán, Sinaloa. Día, pues el día que nos haya tocado la práctica del 2021. Bueno, vamos a hacer lo que es energía potencial de un sistema de cuerpo resorte. El objetivo de esta práctica es estudiar cómo dependen la fuerza elástica y la energía potencial de un resorte, de su estiramiento y de su comprensión. Como introducción vamos a tener que esta práctica es una ampliación de la práctica 4.4 ley de Hooke que se hizo el año pasado en mecánica 1. Medición de la constante elástica, correspondiente al curso virtual de mecánica 1, dice. En aquella la atención se centró en la relación de la fuerza elástica con el estiramiento del resorte. Si recuerdan, así como que vagamente en aquel entonces, encontrábamos incluso lo que era la constante elástica a partir de esta fuerza y de su estiramiento. Bueno, en esta ocasión vamos a considerar, además de esa relación de comprensión y dependencia de la energía potencial del resorte respecto a su estiramiento o comprensión. Es decir, vamos a tratar, a partir, aquí viene una foto del simulador, cómo se estira y cómo se encoge. Dice, las actividades que siguen se relacionan estrechamente con los apartados 1172 y 1173 del libro de texto de Mecánica 2, por lo que conviene que repasen estos apartados antes de realizar la práctica. Son temas que pues, ya se debieron de haber visto hasta este punto. Esta es una foto del simulador. Le voy a dar enter. Bueno, no, a ver. Ah, ya la tengo. No, aquí está. Ahí está. Ahí está el simulador. Ahí está la de esta. Recuerden que esto también lo encuentran aquí. También aquí está. Y pues obviamente estamos trabajando nosotros con el Word. El Word también ya lo trae. ¿Ok? Si quisieran que aparte lo pusieran en los comentarios, es cuestión, pónganme un mensajito para colocarlo. Bueno, lo primero que nos piden es elige la tercera opción, energía. Entonces vamos a checar, vamos a la tercera opción de energía. Vamos viendo que tenemos en un inicio, tenemos esta línea, esta flecha de energía potencial, gráfico de barra, gráfico de energía, gráfico de fuerzas, tiene aquí energía, fuerza aplicada, desplazamiento, posición de equilibrio y valores. Tenemos aquí como un brazo, la constante elástica está marcando 100 Nm y el desplazamiento está marcando 0. Tenemos menos 1 y 1. Y es todo lo que decimos. Y la ley de Hooke, ¿no? Que nos está marcando. Luego nos dice, en el menú de la parte superior derecha marca gráfico de fuerza, posición de equilibrio y valores. Entonces nos regresamos, gráfico de fuerza, posición de equilibrio y valores. Son esos tres. Vemos que este se movió, colocó este gráfico, colocamos esta línea y tenemos estos valores. N, recuerda que son los newton, hasta aquí estamos hablando de fuerza. Y M, pues son los metros, aquí estamos hablando de desplazamiento. Aquí está, fuerza aplicada contra desplazamiento. Vamos a ver qué más nos piden. En la simulación, el 0 de la coordenada X para determinar las posiciones del extremo del resorte se consideró en su posición cuando no se ha aplicado fuerza sobre él y se indica mediante la línea verde discontinua. Estira y comprime el resorte y analiza los signos del desplazamiento de su extremo y de la fuerza. Entonces vamos a insertar la imagen. Vamos a... Sigo utilizando la herramienta recortes, entonces voy a agarrar todo esto. Voy a agarrar todo esto para seleccionar, para observar. Lo vamos a pegar. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Aquí nos dice que veamos cómo se estira y se comprime el resorte. Entonces todavía hemos trabajado con él. Vamos a agarrarlo. Si yo lo, fíjense, aquí está la línea discontinua, aquí está marcando 0. Si yo lo agarro y lo estiro, fíjense cómo se mueve el desplazamiento y cómo se mueve la gráfica. Fíjense. Fíjense que acá también vemos cómo hay energía potencial.
y lo encogemos. Fíjense cómo regresa la energía potencial en el punto cero, donde no hay energía. Aquí sí, aquí no. Fíjense cómo se están moviendo los. ¿Qué nos está moviendo? La constante elástica. Recuerden, la constante elástica de un resorte no va a cambiar independientemente cuánto le estiren. Es propia del resorte, ¿sí? A menos que esta tenga una fractura, como lo podemos ver en esos como gusanitos que se usan mucho en las ferias, cuando ya no se rompen, pero se estiran todos, ahí ya podemos decir que su constante elástica es nula. Bueno, tenemos aquí, dice, ¿qué fuerza es la que se consideró en la gráfica? ¿La ejercida por el resorte o sobre él? Bueno, vamos a analizar esta situación. En sí el resorte no está ejerciendo fuerza. ¿Quién está ejerciendo la fuerza? Se fijan que cuando está en cero, o sea, él está bien tranquilito, él es feliz ahí. ¿Quién es el que le está propiciando la fuerza? Pues el brazo, ¿sí? Entonces el brazo es el que le está ejerciendo la fuerza al estirarlo o al comprimirlo. Entonces eso pondríamos en esta parte. Dice, ¿qué forma tendría la gráfica si la fuerza considerada hubiese sido la otra? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros decimos que la fuerza aplicada la está haciendo el brazo, entonces su gráfico es de esta manera. ¿Ok? Pero si el gráfico correspondiente es para el resorte cuando se mueve libremente, entonces, ¿cómo sería su gráfico? Voy a tratar de explicar brevemente, lo hice con los demás grupos. Miren, les voy a poner la que usamos el semestre pasado, a ver si rápidamente se pone, para que analicen un poquito cómo pudiera ser. Voy a ponerlo en energía. Fíjense bien, si recuerdan era algo así. Aquí fíjense, ya se alcanzan a ver las energías. Vean cómo se mueve libremente el resorte. Le estoy poniendo yo una pesita, ¿sí? Pero la libertad con la que se mueve, vean aquí cómo esta se mueve. ¿Ok? Entonces, la forma en el movimiento de él, aquí es completamente lineal. Vemos que esta no es completamente lineal, ¿sí? ¿Cómo la dibujaría? Bueno, al final de Mecánica 1 veíamos lo que era el movimiento armónico, ¿ok? El movimiento armónico, a ver, no encuentro a ver aquí, yo puedo dibujar aquí como un plano cartesiano en la que este es Y y este es X. ¿Y el movimiento armónico? No. Ahí está. El movimiento armónico, ¿cómo sucede? Lo voy a poner con azul. Es aquel que se mueve de esta manera, ¿sí? Sube y baja, sube y baja, sube. Así como vemos aquí, en el que sube y baja, ¿ok? Así sería este movimiento si se moviera libremente. Obviamente aquí no vemos semejante libertad. Por lo tanto, al momento que nos preguntan qué forma tendría la gráfica considerada, podríamos responder que tiene una forma armónica, también le llaman en tipo de onda, y insertar una imagen, pudiera ser esa. Pudiéramos utilizar esta de aquí. Déjenme, se me perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Puedo copiar esta, puedo utilizar esta imagen o solamente puedo utilizar esta, la que ustedes gusten. Voy a dejarla así completa. Recuerden que ustedes tienen aquí en la herramienta de imagen esta parte que se llama recortar y pueden modificar un poquito la imagen quitando lo que no les sirve, ¿no? Igual la pueden hacer más pequeña. Entonces, eso es lo que podríamos poner nosotros como la diferencia. Esto es lo que tenemos, como se movería libremente, y esta es la gráfica en la que el gancho está haciendo movimiento sobre el resorte. ¿Ok? Espero haya quedado un poco comprensible esto. Dice, ¿cuál es la expresión matemática de f de x? Bueno, si recuerdan, lo voy a poner aquí. Ahí en insertar hay una parte que se llama ecuación. Vamos a poner que la fuerza elástica, por si no la recuerdan, fuerza elástica es igual a menos K por X. Esa es la expresión matemática para lo que estamos hablando aquí de fuerza en cuanto a la relación de la fuerza elástica. Tenemos K, sí tenemos K. Aquí está, bueno, no es este, es este. Aquí está K, es la constante y tenemos aquí el desplazamiento que vendría siendo X. A ver, espérenme. Aquí estoy. Dice, ¿será positivo o negativo el trabajo de la fuerza aplicada sobre el resorte
al estirarlo y al comprimirlo. Entonces, ojo con estos dos. Tengo duda, la verdad tengo una duda existencial porque no entiendo lo que está pidiendo el autor en este punto. Porque si hablamos del trabajo de una fuerza es una cosa y si hablamos de la fuerza aplicada es otra. Si yo hablo de la fuerza aplicada, ojo, lo voy a tratar de explicar lo más decente posible. Si yo hablo de la fuerza aplicada, ya sea si lo estiro o lo comprimo, yo tengo que la fuerza va a ser igual a menos K por X. Si yo lo estiro, voy a tratar de explicarlo con aquí rayándolo. Recuerden que aquí tenemos fuerza, ay disculpen, se me cayó el otro día y anda pobrecito. Si yo lo mido por fuerza, este signo negativo a mí me va a causar, ¿no? Entonces, si yo tengo más 1 metro, es decir, yo lo estiro, voy a tener aquí una fuerza negativa, ¿sí? Porque aquí la constante sigue siendo positiva, este dato va a ser positivo, entonces va a seguir el dato negativo. Espero se explique esto. Ahora, si yo a esta fuerza igual a menos K por X, al revés, ¿no? Disculpen. K por X. Aquí yo tendría, si yo lo comprimo, va a ser -1. Explico esto de esta manera, fíjense bien. Aquí tenemos 1 positivo, si yo lo comprimo es 1 negativo. Ok. Espérame, aquí negativo. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, la constante negativa lo voy a multiplicar por la constante positiva, entonces a mí me daría una fuerza positiva. ¿Ok? Esto es lo que pasaría. Ahora, a mí, con esto espero no haya problema. Si hablo de la fuerza elástica, fuerza. Sin embargo, el trabajo de la fuerza, así le llamamos nosotros en la lectura, en la literatura de Mecánica 2, cuando hablamos del trabajo. Cuando nos referimos al trabajo, si ustedes recuerdan, voy a tratar de utilizar acá, que no tengo, ni modo, vamos a abrir otro nuevo. Cuando hablamos de trabajo, el trabajo fue lo primero que vimos en Mecánica 2, ¿sí? No sé las demás personas, pero aquí lo primero que vimos nosotros en ejercicio, en energía, etc. La unidad 1 habla de energía, la ley de conservación de la energía. Lo primero que vemos cuando empezamos a explicar todo esto de la radiación, etc., el trabajo, mencionamos que el trabajo es igual a la fuerza por el estiramiento. Entonces el trabajo está medido como W. Nosotros lo medimos como W porque lo manejan en inglés como work. Hay algunos autores que lo manejan con T de trabajo, pero en esta ocasión aquí no lo manejan con T porque el año pasado, si recuerdan, el periodo se manejaba con la letra T. Entonces, T mayúscula. Entonces, para no haber tanta contrariedad. Entonces, manejan lo que es el trabajo con la letra W y explican que el trabajo es igual a la fuerza realizada por la distancia. También nos explican más adelante qué es el trabajo igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ¿ok? Que es el más completo, que es el más utilizado. Pero en el libro con nosotros lo manejan de estas dos maneras, ¿ok? Bueno, si nosotros agarramos o tomamos en cuenta lo que nos explican sobre el trabajo de una fuerza, yo me voy a referir a esto, o sea, lo primero que me dan a pensar a mí es esto. Hay una parte más adelante donde explican que el trabajo de una fuerza es igual a la energía cinética, más bien a la variación de esta energía, ¿ok? Más adelante explican lo que es la energía mecánica. Dicen que la energía mecánica está compuesta a la energía cinética más la energía potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía cinética y la energía potencial se compensan en algún punto. Nada más que la energía, para que quede más clarito esto, la energía potencial cambia a negativo para compensar a la energía cinética, ¿sí? O sea, la energía cinética es igual a menos la energía potencial. Sin embargo, ambas van a sumar lo que es la energía mecánica total del sistema. Visto esto, tomando en cuenta esta posición, quiere decir que el trabajo va a ser igual a menos la energía potencial. Tomen en cuenta que la energía potencial puede ser la energía potencial gravitatoria, puede ser la energía potencial
elástica, ¿ok? Entonces, pudieran ser cualquiera de las dos. En este caso estamos hablando de elasticidad, entonces la energía potencial elástica vendría a tomar este lugar. Ahora, ya para terminar esta parte, porque quizá ya se me perdieron. Cuando nos dicen, si se estira o se encoge, ¿cómo quedarían estas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo quedarían estas, a ver, se me pasó? ¿Sería positivo o negativo el trabajo de una fuerza? Ok. ¿Sería negativo o positivo? Bueno, recuerden que la energía potencial elástica, que vendría siendo esta energía potencial, es igual a K por X al cuadrado entre 2. ¿Ok? Ojo. También tenemos esta, es igual que yo pongo un medio de K por X al cuadrado. Y hay algunos autores que manejan 0.5 de K por X al cuadrado. Ok, entonces tenemos estas tres. Yo utilizo normalmente esta es la que me gusta a mí. Me gusta mucho porque es más fácil de despejar con esta. Ok, si yo utilizo que la energía potencial elástica es igual al trabajo, entonces sería trabajo es igual a menos la energía potencial elástica. ¿Qué va a pasar con esta? Bueno, este signo, lo único que nos está cambiando aquí es el signo de la distancia. ¿Sí? Va y viene. La constante elástica siempre se va a mantener con un solo dato positivo siempre. ¿Okay? ¿Por qué les digo que positivo? Aquí es una constante elástica. Si se fijan, no lo voy a manejar en negativo. Si habláramos de negativo es que se rompería. Miren, esta es la constante elástica. Lo podemos notar nosotros con el grosor del resorte. ¿Se fijan qué grueso? Qué delgadito. Ok. Entonces, si se fijan este menos, lo único que tenemos aquí en menos es el desplazamiento. Por lo tanto, aquí al tener cuadrado, ténganse eso siempre. Siempre que tengan ustedes un dato al cuadrado, aunque sea negativo, siempre se va a hacer positivo. Sin embargo, esto es lo que nos va a tomar en cuenta, este negativo. ¿Ok? Entonces, si nosotros, al final, ¿verdad? De mis 15 minutos aquí hablando, ¿será positivo o negativo el trabajo de una fuerza? Si yo hablo del trabajo de una fuerza aplicada sobre el resorte, va a ser un dato negativo. Si yo hablo del trabajo de la fuerza aplicada, ojo, si yo hablo nada más de su energía potencial, o sea, si yo me dirijo a esto como su energía potencial, podrían tomar en cuenta como que es su energía potencial, sin signo, ¿sí? O sea, independiente. Pero si yo hablo del trabajo de una fuerza, entonces aquí sí estoy hablando de un signo negativo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Más adelante vamos a hablar de la energía potencial elástica como sí, como ella. ¿Ok? Aquí si yo la hablo como el trabajo de una fuerza, lo tomaría de esta manera. ¿Ok? Aquí escondería dudas, pero no. Ok, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Pues es lo que pondríamos a lo que se entiende que se está preguntando. ¿Ok? Dice, y al comprimirlo, pues sería lo mismo, ¿sí? Porque al comprimirlo multiplicarían ustedes menos 1 por menos 1, nos va a dar más 1. Entonces, al final va a dar un dato positivo. Lo que nos va a seguir marcando la diferencia es el signo que tenemos entre el trabajo y la energía potencial elástica, ¿ok? ¿Qué es lo que nos están pidiendo aquí? Que insertemos una imagen. Me imagino que aquí también era insertar una imagen, pero no la pusieron. Así que, pues tampoco la ponemos. Entonces, comprimimos esto. Fíjense, ojo, esta es la energía potencial. Vamos a hablar de ella más adelante. Fíjense el signo que tiene. Más adelante la vamos a analizar. ¿Ok? Por lo pronto, como les menciono, estamos hablando del trabajo de una fuerza. Bueno, entonces aquí dice que comprimida. Voy a tomar nada más esto. Copio y pegamos. Y ya ustedes responden. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, dice. Y si el signo del trabajo de la fuerza ejercida por el resorte y al estirarlo y al comprimirlo, y el signo del trabajo de la fuerza, el resorte, bueno, esta es otra duda, la forma de hacer esta pregunta, porque aquí como que no toman en cuenta el signo, pero acá sí, entonces me desconcierta, ¿no? Bueno, en el signo del trabajo de la fuerza ejercida del resorte al comprimirlo, bueno, esta nos va a mencionar, nos va a hacer énfasis, si lo quieren explicar de esta manera, pues que el trabajo de una fuerza
utilizando la energía potencial, en este caso la energía potencial elástica, va a ser un dato negativo, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente. Dice, selecciona energía en el menú y después desplaza el extremo del resorte hacia un lado y al otro del origen de coordenadas. Entonces nos vamos aquí, vamos a seleccionar esta parte, energía. Vean que se llenó aquí un cuadrito y si lo hacemos para allá y para acá, para allá y para acá. Entonces vamos a seleccionar así brevemente nada más. Voy a copiar y lo voy a pegar porque lo que nos están pidiendo es la imagen. Así que ustedes lo quieren hacer hasta acá para que salga que si le dieron clic, lo pueden hacer, ¿no? Ya es decisión de ustedes. Entonces nos están pidiendo la imagen. Ok. Ahora dice, ¿qué representa la gráfica del triángulo pintado de azul? Analicémoslo. ¿Qué más tenemos aquí de azul? Esto. Entonces, ¿qué representa? Pues la energía potencial del sistema. ¿Ok? Eso es lo que vamos a colocar aquí. Dice, ¿cuál es, expresada en términos F y X, su área y expresada en términos de la constante elástica y X? Ok, vamos a tratar de analizar este punto. Dice, ¿cuál es, expresada en términos de fuerza y distancia, su área? La primera, si yo utilizo, bueno, pudiéramos utilizar esto. Si yo utilizo la fuerza aplicada y la distancia, que es el desplazamiento, tengo F y tengo X, y hacen remember, disculpen, si hacen recordatorio de todo esto, dijimos al principio que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿ok? Entonces aquí nosotros estaríamos hablando del trabajo. ¿Y qué mide el trabajo? El trabajo mide energía, ¿ok? Energía. Ahora, ¿qué mide energía? ¿Cómo medimos la energía? Nosotros lo medimos en joules, joules o julios también le dice. ¿Ok? Entonces, ¿qué podremos poner aquí? Bueno, si nosotros utilizamos los términos fuerza y distancia, estamos midiendo su área en cuestión o en relación al trabajo y esta se mediría en joules. Ahora dice, expresada en términos de constante elástica y X. Bueno, vamos poniendo, aquí está la constante elástica que se mide como K y medimos X, ¿sí? Aquí pudieran ser dos cosas. Nosotros podemos medir tanto lo que es la fuerza elástica, ¿sí? Podemos medir la fuerza elástica del sistema y también podemos medir la energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué ocupamos? Ocupamos K por X al cuadrado entre 2. Entonces, si nosotros colocamos o utilizamos estas dos, podemos medir tanto la fuerza elástica como la energía potencial elástica. Cualquiera de las... Listo, una disculpa por los gritos de la familia. Ok, entonces, en función, si nada más estaríamos hablando de solamente distancia y constante elástica en sí, solo, podríamos sacar lo que es la fuerza elástica o bien podemos sacar lo que es la energía potencial elástica si utilizáramos el cuadrado de la distancia por la constante entre 2. Si nosotros sacábamos lo que es la fuerza elástica, este dato lo tendríamos en newtons, ¿sí? Estamos hablando de fuerza. Y en este caso, pues igual que el trabajo, estamos hablando de energía y se mediría en joules. Entonces, para este punto, podemos explicarlo en términos de constante elástica y K, pues hay dos formas. Podemos encontrar lo que es la fuerza elástica multiplicando lo que es la constante elástica por la distancia y obtendríamos lo que son los newtons, es decir, la fuerza ejercida. Ahora, si estamos buscando la energía con estos dos términos también, multiplicaremos la constante elástica por la distancia al cuadrado entre 2 y obtendríamos lo que es la energía potencial elástica y se mediría en joules. ¿Ok? Eso es lo que podemos escribir. Y si lo quisieran colocar, lo pueden colocar también. Pueden utilizar el insertar ecuación y pueden poner las ecuaciones y explicarlas a partir de ellas. ¿Ok? Vamos al punto número 3. Escribe la expresión de la energía potencial del resorte, energía potencial en función de X. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la energía potencial elástica. Vamos a escribirlo, que ya lo he escrito mucho. Potencial elástica es igual. Está muy bonito utilizar esto.
no se limiten, utilícenlas. ¿Okay? Y tendremos esta ecuación. Tengan en cuenta que también pueden usar un medio de k por x al cuadrado o también pueden usar 0.5 de k por x al cuadrado. Ya depende de cómo lo quieran expresar ustedes. Esa es la expresión de la energía potencial del resorte. Ahora dice, alarga el resorte 1 metro, no son 1000 metros, es 1.000 metros y utilizando el valor de la constante elástica K del resorte indica en el rectángulo de la parte inferior izquierda, indicada en el rectángulo de la parte inferior izquierda, calcula la energía potencial correspondiente a este estiramiento. Entonces vamos a estirarlo. Pues ya está estirado. No, pero todo. Vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Ok, vamos a checar. Vamos a realizar los cálculos correspondientes. Aquí yo lo que voy a hacer es, tenemos esta opción de copiar esto y lo podemos pegar aquí. Y ya trabajamos con él. Le quito una de más. Aquí, fíjense bien, le doy un clic para que me dé chance de utilizar lo que es la ecuación, ¿no? Bueno, vamos utilizando la constante elástica de este sistema. Voy a poner una fracción. Voy a abrir paréntesis. Voy a poner 100. ¿Cuál 100? Sí, 100 newtons sobre metro. Y cierro, ¿no? Abro. Bueno, no abro todavía. Pongo lo que es esto. Índices se llama. Pongo el valor de la distancia. Este viene siendo un metro nada más, ¿no? Al cuadrado y esto es entre 2. Vamos a ver cuánto nos da esto. Aquí está mi calculadora. Esto lo podemos poner así. Podemos poner 100 por 1 al cuadrado. Así tal cual. Lo cierro entre 2. Y no hay problema. Ahí están los 50. ¿Qué quiere decir? Que esto vale 50 joules. Ok. Ahí está. ¿Qué dice aquí? Compara el valor calculado por ti con el mostrado por la simulación en la gráfica de la barra izquierda. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Si se fija la energía potencial en este punto de 50 joules, lo mismo es que sacamos nosotros. ¿Qué he explicado yo aquí? Bueno, podemos hacerlo más chiquito esto, lo que es el Word. Y podemos hacer la captura de la imagen que nos está pidiendo de aquí mismo. Ya ustedes deciden cómo hacerla que coinciden. Aquí pudieran poner en rojo. Bueno, aquí están los 50 joules y acá están los 50 joules que estamos, pues que son iguales, ¿no? Y esto es ya ustedes, ¿no? Y eso lo pondríamos aquí. Ahí está, 50 y 50. ¿Ok? Luego dice, ¿será igual el valor de la energía potencial elástica del resorte al comprimirlo 1 metro que al alargarlo 1 metro? Vamos viendo. A ver aquí. Ahí está. Si se fijan, nos da lo mismo. ¿Por qué nos da lo mismo? Bueno, porque recuerden aquí el cambio de signo y el cuadrado que tenemos en la fórmula. El cuadrado nos permite a nosotros, dice insertar la imagen. El cuadrado, bueno, aquí dice comprimido y estirado. ¿Ok? Ahorita pues lo podemos poner así porque estirado ya está acá arriba. Entonces están muy pegaditos los dos. Creo que se entendería. ¿Qué podemos responder aquí? Bueno, aquí lo que se puede utilizar o lo que ustedes pudieran agregar en esta imagen que tenemos aquí. Bueno, pues que la energía potencial elástica pues es igual a K por X al cuadrado entre 2. Y este cuadrado no importa si este dato está en negativo o está en positivo, porque al final lo va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía siempre se va a conservar positiva. Espero se pueda explicar un poquito esto. Si les sirve ponerlo así, bueno, lo copian y lo pegan. Y si no, bueno, porque también lo tienen que escribir acá, aquí responder. Si eso les sirve para mejor explicación, pues adelante. ¿Sí? Por eso es que siempre nos va a quedar una energía positiva. Por eso les decía, cuando hablábamos de trabajo en la parte de arriba,
cómo es que el trabajo sí influye al momento del signo, ¿no? Es un trabajo negativo. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, voy a hacerlo más grande. Dice, ¿qué forma tendrá el gráfico energía potencial en X? Aquí es donde voy a utilizar yo el libro. Me voy a ir al índice y hay un apartado en el libro que vimos sobre los diagramas de energía, página 68. Ok, me voy a la página 68. Aquí vienen los diagramas de energía. Y aquí nos explican que la semana pasada, bueno, en la práctica pasada, cuando analizábamos a la patineta, se alcanzaba a observar un gráfico de energía en la que nos daba esta curvatura, igualita que el patinador. Ok, esta es la curvatura de energía. Para que les quede más bonito, porque aquí dice que lo dibujan ustedes, vamos utilizando las tecnologías. Aquí vemos un resorte, el mismo que estamos utilizando ahorita, o sea, lo están estirando y lo están comprimiendo y vemos cómo la fuerza se compensa en todos los puntos. Vamos copiando. Por mí no hay problema, a los que le vaya a revisar yo, ¿no? No voy a hacer que un maestro ahí sí les pida y pues ahí sí lo tienen que hacer. Pero de perdida les puso el tip de cómo les quedaría, incluso con todo y la figura. Entonces, aquí, ¿cuál sería la forma? Ay, disculpen. Aquí, ¿qué forma tendrá la gráfica? Bueno, va a tener una forma curva, ¿sí? Lo observamos nosotros la semana pasada con el patinador cuando lo analizábamos que se movía, ¿no? De un lado hacia el otro, siempre y cuando esta fuera conservativa, ojo, ¿no? Cuando la fuerza se conserva, entonces estos gráficos sí pueden desarrollarse de esta manera. Cuando no es conservativa, el gráfico se va a comportar de una manera distinta, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué pondríamos nosotros? Que va a tener una forma curva. Ustedes lo acaban de ver, ¿no? Aquí lo vimos, bueno, lo acabamos de ver aquí. Y aquí dibújala o inserta la foto, pues aquí insertamos la foto. Ahí la haces más chiquita para que no se coma tanto el gráfico. Ok, dice, en el menú de la parte superior derecha, selecciona gráfico de energía y compárala con la gráfica dibujada por ti con la mostrada con el simulador. Entonces vámonos acá, vamos a gráfico de energía, fíjense, ahí está. Si me voy, miren, vean. Entonces aquí podemos poner la que nosotros queramos y vean que sí tenemos, bueno, está acá, para que se vea. Ahí está, copiar y lo pegamos. Ok, ahí está, ¿sale? Ahora van a decir ustedes, pero no se ve así de curva como lo otro. Bueno, vamos moviéndole a los componentes. Ya vimos que esto nada más va a ver la constante. Entre mayor sea la constante, mayor va a ser la curvatura. ¿Por qué va a ser mayor? Porque vamos a ocupar más energía para mover este cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué? O sea, tener un cuerpo más grueso, fíjense cómo se engrosó. Se fijan más delgadito y acá se ve más así como más gruesón. Ok, ocupamos más energía para mover este cuerpo. Entonces la curvatura me queda más larga. Si ustedes quieren utilizar esta imagen o quieren utilizar la de 100, no hay problema. Cualquiera de las dos estaría bien puesta. Y ahí vemos que se comparan con las dos. Ya por último dice que elaboren en Word, que es lo que tenemos aquí, un informe del trabajo realizado con el título, objetivos de la práctica, breve introducción, las respuestas a las preguntas formuladas, los cálculos realizados, el gráfico dibujado, capturas de pantalla del simulador que evidencian aspectos y resultados claves de la práctica y unas breves conclusiones. Y aquí van las breves conclusiones. ¿Qué recomendaciones puedo hacer en las conclusiones? Den como una plática de lo que se está haciendo poco a poco. Primero hicimos esto, después hicimos esto. Desarrollamos la fórmula de energía potencial elástica, la fórmula de la fuerza elástica, las comparamos, hicimos el estiramiento, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que les puedo aconsejar porque a veces que me dan unas breves conclusiones, la verdad que con mucha pena ajena, ¿ok? Entonces, muchas gracias chicos, espero les sirva este video. Disculpen ahí que se escuchen ruidos fuera de contexto y alguna otra equivocación que haya tenido, ¿no? Una disculpa hacia todos los físicos del mundo, ¿ok? Nos vemos en otro videito, ¿cómo se diga? Cuídense, nos vemos, chao.